Dios les bendiga, mis amigos, mis hermanos en Cristo, cada día de sus vidas. Bendiciones. Gracias por sintonizar. Estamos aquí, otro episodio, otra semana, otro fin de semana de esta serie llamada Las Buenas Nuevas, donde cada domingo Dios tiene una carta especial para todos los que sintonizan, ¿no? con estos mensajes. Primeramente a este servidor, palabras para el alma, para el corazón, para este servidor, y luego este servidor se los pasa a las personas, porque siempre he dicho que yo predico las cosas que haya vivido yo por experiencia propia, ¿no? Yo puedo conocer teorías de muchas cosas, pero si yo no la he vivido, no la he practicado, simplemente no la predico. Así que todo lo que yo predico por este canal es porque vaya que Dios me ha procesado en ello. El mensaje de hoy va para todos aquellos que luchan con un pecado adictivo y que por más que prometen cambiar, por más que prometen levantarse y por más que intentan no volver a caer, vuelven otra vez a lo mismo. No voy a nombrar qué tipo de pecados, porque quiero que el mensaje hable directamente a cada uno, directamente al pecado que tengan. Así que voy a tratar de no nombrar ningún tipo de pecado para que la persona que esté escuchando se sienta identificado sin comparación de nada. Porque puede que si yo nombre un pecado, la gente no, pero con ese pecado es fácil, pero con el que yo tengo no. Entonces voy a tratar de simplemente ir hacia el pecado sin nombrarlo, para que todo aquel que esté en su lucha personal pueda entenderme. Más que todo, quiero hablarle a las personas que son cristianos y que están con esta lucha interminable. Que son cristianos y aparte de ser cristianos sirven en el reino, predican, cantan, danzan, oran, sirven en la iglesia, pero tienen este pecado oculto, esta lucha interna, que es lo que no los hace creer que no avanzan. Más que todo para ese tipo de servidores es que va el mensaje de hoy. Y la pregunta que la mayoría se hace o nos hacemos es cómo servir a Dios sin ser santos, ¿no? Porque nos han dicho o hemos leído que para servir a Dios hay que ser santos o hay que estar en santidad para poder servir a Dios. Y esas cosas nos marcan, de manera que a veces las personas ni quieren servir porque no se sienten completamente dignos. Y he conocido personas que inclusive no van a la iglesia porque dicen que están en pecado, que es peor aún, porque la iglesia es un hospital. Se supone que si es un hospital, si estás enfermo ahora es que tienes que ir a la iglesia. Pero yo no vengo a juzgarte ni a condenarte, ni mucho menos. Yo vengo a darte un mensaje llenado, cargado de gracia, esperanzado de gracia, como tal vez pocas veces has escuchado oír a un predicador. Número uno, la primera cosa que nosotros tenemos es la tensión entre la humanidad y los anhelos de trascendencia. Nosotros tenemos una humanidad por lo cual está en nuestra naturaleza pecar. El pecado, yo siempre he dicho que para la carne es bueno, porque si el pecado no fuese bueno, la gente no pecara. Obviamente es un bueno en un mal sentido, ¿no? Aunque suene contradictorio, creo que me estoy explicando bien. Es algo bueno para la carne, porque la carne es lo que pide carne. Pero nosotros no somos, digamos, un super cristiano
que apenas aceptamos al Señor, nosotros nos volvemos 100% espíritu. Ojalá fuéramos 100% espirituales. Pero nosotros tenemos algo muy básico que es nuestra carne, nuestra humanidad, y es lo que nos hace, por ende, pecar en una cosa o en otra. Pero la lucha que tenemos, dice la palabra que no es con carne ni sangre, sino contra principados y potestades. O sea que si hay algo que en nuestra carne se refleja en pecado, es porque en realidad la lucha viene de nuestro espíritu. La lucha que se refleja en la carne es porque el enemigo ha estado interviniendo en nuestro espíritu para que caigamos en tentaciones. Pero vamos por paso. La primera pregunta que quiero hacer hoy es: ¿por qué nos castigamos tan duramente, con tanta dureza? Nosotros, o sea, hablando de nosotros mismos. ¿Por qué nos castigamos nosotros con tanta dureza cuando pecamos, cuando volvemos a caer? Tiene que ver con lo que dije al principio, porque creemos que vamos siendo hipócritas con máscaras puestas y que estamos sirviendo a Dios de una manera burlona. Nos estamos burlando de Dios. Porque no, estoy sirviendo a Dios, pero por detrás estoy pecando, estoy haciendo tal cosa, y eso no está bien. Pero caer no es fracasar. Cuando nosotros caemos, Dios no está ahí para simplemente decir: caíste y eres un mal hijo. Dios está presente, pero es para levantarnos. Eso que dice la Biblia, que el que 7 veces cae, 7 veces Dios te levanta, no es una cuestión poética. Lo que pasa es que nosotros nos cuesta creerlo. ¿Por qué? Porque la religión organizada nos han violado tanto las escrituras, ¿no? Que ya las iglesias parecen son como museos de santos, que ya nosotros vemos esos pasajes como que si fuesen una licencia poética que están escritas ahí. No. O sea, ok, si 7 veces cae, Dios me levanta, pero cada vez que me levanta sucio o cosas así. Pero quiero que sepas esto. Si tú luchas, si tú sientes un dolor, si tú sientes una lucha interna, si te sientes mal cada vez que pecas, que caes en la tentación, es porque tu corazón sigue vivo. O sea, no eres alguien que está siendo indiferente a tu pecado. Eres alguien que estás reconociendo que estás pecando y que necesitas perdón. Solamente que es tan fuerte la adicción que no te permite separarse de ti. Pero si sientes culpa, si sientes en tu corazón esa cosa mala, es porque tu corazón sigue vivo y te está latiendo que estás haciendo las cosas mal. Y eso es algo bueno, porque la persona que no le importa, peca y sigue tranquilo con su vida, sigue de largo. O sea, sigue sirviendo a Dios sin pensar de que su pecado está haciendo algo malo. No, bueno, nadie lo sabe, no me está afectando en nada y simplemente sigue con su vida. Pero cuando el pecado se vuelve pesado ante la persona, es porque el corazón de la persona le está latiendo. Le está diciendo: oye, estoy haciendo las cosas malas. Pablo dice en 2 Corintios 4:7: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no sea de nosotros. Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, dice Pablo. Me encanta esa comparación que él hace. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Quiero que sepas de que Dios no deposita sus tesoros en las personas que se creen vasos de oro. Él la deposita en personas con vasos de barro. Porque si ya de por sí las personas que se creen santos dicen, he escuchado personas que dicen: yo soy santo, me considero un santo de Dios, soy santo de Jesús, aleluya. Ese tesoro que tienen esas personas no está en la excelencia de Dios, sino en la excelencia de ellos. Porque cuando Dios deposita su tesoro, su ministerio, sus talentos, sus propósitos en vasos de barro, y las personas están conscientes que son de barro, le dan la gloria a Dios en todo lo que tienen. Bueno, mi reputación se la debo a Dios, mi talento se lo debo a Dios, mi honra se la debo a Dios. En cambio, las personas que se creen santas no se lo
no le entregan esa excelencia a Dios. No, me lo gané por mi santidad. Me honran porque soy santo. Tengo esto porque ayuno 40 veces al día, aleluya. Esa es la diferencia. Y me encanta como Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Y ese es nada más uno de tantos versículos que te pueden ayudar a servir a Dios así estés como estés. A las personas yo sé que les va a producir urticaria, pero déjenme terminar de armar el mensaje que estoy diciéndoles a ustedes. Nada más con este versículo tú puedes tener en cuenta de que puedes servir a Dios y Él puede entregarte sus tesoros aún siendo de barro. Un vaso de barro es un vaso moldeable. Y Dios les gusta, les agrada a las personas que se dejan moldear a su manera. Las personas que son vasos de oro, vasos de plata, no se dejan moldear por Dios. O sea, ellos creen que están ganando todo lo que tienen, creen que por su santidad están sirviendo. Y ahí es donde el pecado se vuelve más grave que cualquier pecado que nosotros estemos luchando. Entonces, ¿cómo hacer si vuelvo a caer? Si vuelvo inclusive a caer en la misma tentación una y otra vez. Y vean, el camino hacia la línea recta no es la perfección, es el aprendizaje con que vayas hacia la línea recta. Pues dice la canción del Rey, no es que hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, dice la canción. El peligro no es caer, el peligro es quedarse allí porque piensas de que el perdón de Dios no es suficiente, que la gracia de Dios no es suficiente. Ese es el peligro. Las personas que caen y se quedan ahí porque piensan de que ya no son dignos, están poniendo su pecado más grande que la gracia de Dios. Y ese acto es más grave, es mucho más pecaminoso que la esencia misma del pecado que están cometiendo. Yo una vez escuché un testimonio de un hombre que había aceptado al Señor y él trabajaba albañilería. Y cuando fue la semana siguiente, él aceptó a Dios un domingo. Cuando fue la semana siguiente, o sea, el lunes, a trabajar, le dijo a sus muchachos que había aceptado al Señor y los compañeros acostumbraban a beber cerveza mientras trabajaban. Así que empezaron a ofrecerle cerveza y él decía que él no quería beber. Bríndame un refresco. Y ellos, no, una cerveza es lo que te puedo brindar. Y empezó tanto la tentación hasta que el hombre tomó la cerveza y siguió con su vida pecaminosa como iba. Entonces, el pecado del hombre no fue caer en la tentación de volver a beber. El pecado del hombre fue decir, bueno, caí, entonces no soy digno de Dios, ya le fallé. Y apenas había aceptado a Dios un día antes. Entonces, eso de poner tu pecado por encima de la gracia de Dios es grave, es mucho más grave. Estás diciéndole a Dios, mi pecado es más poderoso que tu gracia. Así que no soy digno de tu perdón. Ese es el peligro. No es caer en el pecado. El peligro es esto, de quedarse ahí pensando de que la gracia de Dios no vale nada ante tu pecado. Los pilares del Evangelio, como David, como Pedro, ellos pecaron y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pedro inclusive caminaba con Jesús y aún así lo negó. ¿Por qué tenemos esta adicción aún conociendo su palabra? Viene por lo que ya dije al principio. Nosotros, antes que cualquier cosa, somos humanos. Si un pastor, si alguien te dice que esto no es así, de que a Dios hay que estar en santidad, cosa que no estoy discriminando la santidad, ya voy para allá. Yo no estoy diciendo que la santidad sea mala o sea innecesaria. Estoy diciendo que no hay tal persona que esté 100% santo. Nadie está 100% santo del mundo que nos rodea. Nadie. Ni Guille Ávila, ni la Madre Teresa, ni Billy Graham, ni San Francisco de Asís. Nadie ha podido estar 100% santificado. Ahora, no estoy diciendo que por esto la santidad esté en juego. O sea, no te santifiques porque al fin y al cabo vas a seguir pecando. ¿Por qué Dios permite estas cosas?
Primeramente porque nuestro conocimiento en la palabra no es un escudo, es una brújula. Nuestro conocimiento de la palabra es una brújula que nos dice a dónde ir. El camino va a seguir teniendo piedras, vas a seguir teniendo tentaciones. Conocer la palabra no te exceptúa de que no vayas a caer en tentaciones por el camino, por el peregrinar cristiano. Es simplemente una brújula que te va alumbrando. Pero las piedras van a seguir estando, las tentaciones van a seguir estando. Entonces estamos la diferencia entre actuar y luchar. Cuando nosotros decimos ante la congregación que alguien que se la vive diciendo en la congregación o donde sea que vaya, hablando siempre de santidad, hablando siempre de sana doctrina, hablando siempre de senda antigua, las personas empiezan a verlo como si fuese alguien incansable, como si fuese el Papa, como si fuese, oye, no, qué hombre de Dios, y ahí mismo le ponen 2 alas en la espalda y lo ponen en un pedestal. Ahora, una persona que es vulnerable, que predica desde la vulnerabilidad, es propenso a que las personas lo entiendan y que las personas se reflejen en él. Si yo predico de que tus mismas tentaciones, tus mismos deseos, yo lucho con ellos, las personas dicen, mira, este hombre de Dios tiene las mismas tentaciones que yo o hasta peor. Esa es la diferencia. Pablo dice en 2 Corintios 12:9 que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. O Dios le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y otra vez creemos de que es algo poético. Pero no, se cumple. A medida que nosotros estamos en debilidades, Dios se va perfeccionando en esas debilidades. Ahora, permíteme hacerte una pregunta que quiero que te la respondas. ¿Has caído tanto en ese pecado que sientes que te has faltado el respeto a ti mismo? Que dices, oye, de verdad que si mi esposa me viera lo que hago en secreto, si mis hijos supieran, si mis familiares, si mis hermanos supieran, si mis líderes se dieran cuenta, no tuviesen la misma imagen de mí que tienen ahora. Primeramente, Dios no es un Dios monarca cuya dignidad depende de cómo se comporten sus hijos, de la conducta de sus súbditos. Dios es tan perfecto y sabe la naturaleza de lo que ha creado, que no hay pecado que le sea, digamos, sorprendente. ¿Qué pecado puede haber que Dios diga, uy, me sorprendiste? Eso no sabía que existía. De la misma manera como no hay pecado que sorprenda a Dios, no hay santidad que sorprenda a Dios. Él es santo. Ahora, hablemos de ti. Tu dignidad te dice de que estás haciendo las cosas mal. Pero quiero regalarte esta frase. Solamente quien valora el tesoro sufre cuando lo ha descuidado. Solamente quien valora el tesoro sufre cuando lo ha descuidado. Si tú sabes de que Dios te ha entregado un tesoro, por lo cual tu pecado lo ha manchado, has sentido de que has defraudado a Dios y te duele, es porque valoras lo que Dios te ha dado. Estoy diciendo todo esto para que puedas quitarte un poco el peso acerca de lo que te atormenta. Hay una lucha entre la culpa y la convicción. La culpa te dice, hiciste esto malo, quiere decir que eres malo. La convicción te dice, hiciste esto que no va con quien eres, levántate y sigamos adelante. Ahora, el hecho de que lo que te dice la culpa, de que tú hayas cometido un error o un pecado y seas una persona mala, eso no quiere decir que tú seas una persona mala. Porque yo he conocido hombres y mujeres de Dios que son buenos ministros, pero son pésimos padres. Al diferencia, he conocido padres de familia que son excelentes padres y pésimos esposos. Hombres que son tremendos hombres de negocios, pero pésimos con su familia. Son áreas de la vida.
y esas áreas de la vida en la cosa que tú no eres buena, no quiere decir que seas una persona mala. Hay personas que no son dados para los negocios, de que no nacieron pues con esa coeficiencia intelectual de que todo lo que toque es oro. Y no por eso sean unas personas malas. Así que tu pecado, con la cosa que tú estés luchando, no quiere decir que seas una persona mala en su totalidad. El respeto propio se recupera siendo honesto. Siendo honesto para con Dios, para contigo mismo. Si te escondes de Dios, intentas ocultar tu pecado o creer, peor aún, hacerle creer a la gente que estás santo, aún pecando, el respeto propio no se va a recuperar nunca. Y nosotros debemos aceptar el perdón de Dios, buscar el perdón de Dios. Porque si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. De la misma manera en como si alguien nos hizo algo y nosotros le guardamos rencor a esa persona y no lo perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. De la misma manera, si no nos perdonamos a nosotros mismos por lo que hacemos, ni Dios nos puede perdonar. Porque Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que hay que amar al prójimo, pero hay que amarnos también a nosotros mismos. Y así como hay que perdonar al prójimo, hay que perdonarnos a nosotros mismos. Y si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos por las cosas que hacemos, Dios no nos puede perdonar. Y volvemos, digo otra vez, a poner nuestro pecado por encima de la gracia, por encima de la cruz. Esa tontería que han inventado de que ok, Dios te perdona, pero apenas aceptas el Cristo en tu corazón tienes que ir pagando las deudas. Eso es una mentira que le inventó la iglesia. Yo no sé por qué la iglesia cristiana, evangélica, critica tanto a la iglesia católica si nosotros somos igual, con diferentes métodos, pero somos igual. No decimos, si pecaste reza, tienes que rezar 3 Ave María, pero decimos que si pecamos estás en disciplina. Si pecas estás en disciplina. Si pecas, procura tomarte 3 días de ayuno. Y el perdón de Dios no es así. Dios te perdona y se olvida de que se olvidó. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar el perdón de Dios, pero tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Recuerda que no podemos pagarle a Dios nada de lo que Él ya hizo, porque es invaluable lo que Él hizo. No es que sea gratis. La salvación y la gracia no es gratis, es invaluable. Que no lo podamos pagar no significa que sea gratis. Pero recuerda que nosotros somos hijos antes que obreros. Porque nosotros cuando estamos en esta cuestión de un pecado que nos atormenta, siempre pensamos como obreros antes que hijos. Oye, pero yo con este pecado no puedo servir, yo con este pecado no puedo hacer tal y cual cosa para Dios. El obrero se cansa. El obrero le da hambre, el obrero se cansa, suda. En cambio el hijo descansa en los brazos de su padre. Y nosotros tenemos que recordar que somos hijos antes que obreros. Si nosotros olvidamos que somos hijos, no va a haber obreros. Y por lo tanto la tierra sin esperanza. Ahora vamos a la pregunta que yo sé que ustedes están desde que empecé meditando. Entonces, el evangelio es un viva la pepa. Puedo servir a Dios siendo un cristiano libertino, puedo entonces pecar y hacer lo que me dé la gana. Ya voy para allá. El hecho de que Dios no te condene por lo que haces y te reciba cada vez que caes, eso no quiere decir que sea un Dios libertino o que te deja hacer lo que quieras con indiferencia. Él acepta que vuelvas, pero desaprueba lo que hiciste. Dios es alguien que está hecho de gracia y de verdad, como hablé yo en el domingo, en el mensaje antes pasado, el misterio de la arena. Hecho de gracia y de verdad. La gracia le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Pero la verdad le dijo, vete y no peques más. Y cuando Jesús lo acusaron de libertino porque no seguía las leyes de Moisés, él no suavizó la santidad de Dios. Más bien la intensificó. Incluyó el odio, incluyó la codicia. Si miras a una mujer y la codiciaste, ya pecaste con ella en tu corazón. Entonces, él no suavizó la santidad de Dios.
Pablo dice que porque estamos en la gracia, entonces quiere decir que nosotros podemos seguir pecando. Dice Pablo, de ninguna manera. Los que estamos en la gracia, los que hemos nacido de nuevo, ¿cómo es posible que volvamos a caer en pecado? A volver en el pecado. El libertinaje te dice, hazlo, no importa. La gracia te dice, ni yo te condeno. Por eso en 1 Corintios 6:12 dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por nada o por ninguna de las cosas. La cuestión es que en el camino hacia la pureza, quien no caiga es como que si estuviese jugando de mentira. Cuando tenemos un bebé que está dando sus primeros pasos y se cae, ¿qué le decimos? No te atrevas a volver a caminar, bebé. Siéntate y camina como un hombre de derecho. Celebramos. Celebramos de que da esos pasitos y se cae. Y esa imagen es la que nosotros tenemos que tener de Dios. ¿Significa entonces que porque sigo pecando, significa que no amo a Dios? Y la respuesta es, porque lo amas es que te duele seguir pecando. Porque lo amas es que tratas de no seguir pecando. Porque lo amas es que estás escuchando este mensaje. Porque lo amas. Porque las personas piensan o caen en la trampa de, bueno, si me amaras, no lo harías. Pero el amor de Dios sigue estando para contigo. Aún hayas hecho lo que hayas hecho, la gracia sigue estando allí. Ahora, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo servir a Dios sin ser santos? Y yo te voy a dar esta respuesta que cuando tuve mi propia lucha o he tenido mis luchas, el Señor me las ha dado. Muchos creen que la santidad es un requisito para servir a Dios. Pero en el reino de Dios, la santidad es un resultado de caminar con Él. Esa revelación cambió mi panorama de la situación. De creer de que no servir a Dios, no puedo servir a Dios porque no soy completamente santo. Y la santidad, déjeme decirle, no es algo que duela. La santidad, cuando se tiene del corazón, se tiene de una convicción que te gusta, que te agrada, la santidad fluye de manera espontánea. No tienes que la iglesia decirte, mira, vamos a hacer vigilia hasta las 12 de la noche o de las 12 en adelante y tú tienes que poner la alarma para darte, sino que lo haces ya voluntariamente. La santidad espontánea te dice que tienes que ayunar hoy porque necesitas tener más comunión con Él. La santidad espontánea te obliga a orar y a adorar simplemente porque sabes la necesidad que tienes de Él. Y no sientes un peso en el alma de que lo tengo que hacer porque me lo están mandando. Y tampoco lo haces por querer ser santo, que es la diferencia. Las personas hacen estas cosas porque creen o quieren estar santos para Dios, pero no es así, no es la manera. Cuando nosotros hacemos estas cosas por amor a Él y por estar con Él, es que viene la verdadera santidad. Yo digo, voy a orar hoy en la madrugada porque quiero estar un rato con Él, porque quiero conversar con Él. Ni siquiera para pedirle cosas, porque quiero estar con Él. Esa relación es la que trae la santidad. Ahora, si tú dices, voy a orar en la madrugada para mantenerme en purificación, estás fregado. Estás fregado. Porque la santidad, si la buscas por ella, estás pecando igualmente. Si nosotros buscamos la santidad para ser santos, estamos pecando. La santidad viene en la relación que tengamos con Dios. Si nosotros buscamos a Dios, conversamos con Dios y servimos a Dios con esa alegría, con esa facilidad, la santidad viene de manera espontánea y sin dolor. Ya tú dices, no voy a escuchar este chisme, no me ensucies.
Esa es la verdadera santidad. ¿Cómo se obtiene? Con una relación con Dios, no buscándola. Es más, la mayoría de las personas que tienen una verdadera santidad ni siquiera saben cómo la obtuvieron, porque no la estaban buscando, simplemente estaban con Jesús. Si esperamos ser santos para servir a Dios, nunca haríamos nada. No serviríamos nunca. Si las personas tratáramos de ser santos primero para después servir a Dios, no existiría ninguna de las congregaciones que existen en todo el mundo. Porque Dios no busca santos ni superhumanos, sino gente. Y la gente normal, común, la gente se equivoca, tropieza. Y no porque tú estés en pecado quiere decir que no puedas servir a Dios. Porque nosotros no somos los salvadores. Somos una herramienta que Dios usa. Cuando las personas creen que pueden ellos ser los salvadores, los protagonistas, están actuando mal. No somos la luz. Somos un espejo que refleja la luz. Ahora, un espejo puede estar rayado, un espejo puede tener manchas, un espejo puede estar roto, tener grietas, pero si lo pones a la luz del sol, sigue reflejando luz. Esa es la imagen que quiero que veas. Dios no nos eligió porque seamos unos espejos impecables. Aún nosotros, con nuestras grietas, con nuestras manchas y estando rotos, seguimos reflejando luz. Y es a veces hasta en esas mismas grietas donde Dios puede intensificar su luz aún más a las personas que ven el espejo. La santidad, antes que nada, es la separación de tu vida, separar tu vida para Dios. Punto. Aunque tú estés cayendo en un pecado una y otra vez, pero ya tú estás separando tu vida para con Dios, tú sirves en tu congregación y estás en ese anhelo de búsqueda, de mayor comunión con Él, y aún así amas servir a Dios, tu santidad está en un gran proceso, en un gran porcentaje, mucho más que la mitad. Ahora vuelvo. Un ministro que nunca cae tiende a ser arrogante. Por eso es que yo, cada vez que voy a una iglesia, yo pienso mucho cuando me invitan a una iglesia, ¿oyeron? La mayoría de las veces voy porque toda la iglesia va, porque me dicen, hermano, llevo un especial, o porque alguien me invita y yo quiero quedar bien, pero yo pienso mucho para ir a otra iglesia. No estoy diciendo que la mía sea perfecta, sino que es mi hogar, es mi casa espiritual, pero no me gusta estar visitando congregación en congregación. Pero no porque tenga algo de malo, sino porque ahí mismo veo la manera tan idiota que tienen los ministros a veces de hablar. El otro día fui a una y la mujer dijo, yo me considero santa de Dios, aleluya. Y eso es algo que a mí me irrita, me saca de mis cabos. Yo decía, ¿cómo las personas se pueden dar ellos mismos la autoridad de que son santos? Como quien dice, yo soy santo, aleluya. Esa manera de querer apartarse de la humanidad, como que si ellos cayeron en un carro de fuego. Nadie ha llegado a una santidad total. Si tú fueses santo en tu totalidad, Dios te hubiese llevado. ¿Qué haces aquí? No, demasiado sano para convivir con el mundo. Ya te hubiese llevado. Ninguno. Hemos logrado una santidad tal, mucho menos para vociferarlo ante la gente. Decir yo soy santo. Porque predican desde un pedestal, predican desde la arrogancia, desde el orgullo. Decir yo tengo la sana doctrina, aleluya. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 10:12, el que cree estar firme, mire que no caiga. No dice el que está firme, el que cree estar firme. Ojo, que no caiga. ¿Por qué? Porque las personas que creen que están firmes, creen que están santos, cuando predican desde su pedestal, la gente, uy, mira, el santo de Israel. Pero cuando caen, ahí mismo viene el juicio, no el juicio de Dios, el juicio de la gente. Oye, pero este pastor, este ministro que se la daba de gran cosa, míralo, ¿ves? Ahí cayó. Ahí estuvo un bochinche con una hermanita. O míralo, ve, ahí tuvo tal cosa, cayó en tal pecado. Ahora, un ministro que predique desde la humanidad, desde la vulnerabilidad, decir yo soy humano, yo caigo, no confíen en mí,
Yo simplemente soy un instrumento. El día que caiga, las personas no lo van a juzgar, lo van a apoyar. Por eso Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y yo he conocido a muchos hombres que creyeron estar firmes y cuando cayeron, hasta ahí llegó su ministerio. Y no porque Dios no los pueda volver a levantar, sino que la gente ya no confía en ellos. Porque fueron unos timadores, unos mentirosos, unos hipócritas. Diciéndole a la gente que eran santos. Diciéndole a la gente que ellos veían a Jesús caminando con ellos en todos lados. Y el día que cayeron, bueno, ¿qué tanta santidad estabas diciendo si ya ahí caíste? El que cree estar firme, no caiga. Porque se supone que si estás firme, si estás tan santo como dices que eres, no deberías caer. El servicio es parte de tu santidad. Ya con servir a Dios estás cosechando tu sanidad en el alma. El servicio es uno de los mejores barómetros de la sanidad espiritual que conozco. Siempre quise saber cuál fue el aguijón del apóstol Pablo, siempre. Vieron que ahora con esta cuestión de las redes sociales, el TikTok, la gente debate mucho. Oye, ¿cuál fue el aguijón del apóstol Pablo? Pero de hace un tiempo para acá, Dios me ha revelado que lo mantenga en el misterio, o que me mantenga a mí mismo en el misterio, porque Dios me dijo, yo le hice saber a Pablo que no dijera su aguijón, porque si lo decía, las personas que leen las escrituras van a pensar de que su aguijón no tiene nada que ver con su lucha. En cambio, si lo mantienen en el misterio, sí va a ver tan cercano que inclusive la lucha de la persona podía ser la de Pablo. El aguijón de Pablo podía ser tu lucha que estás luchando. Dije que no iba a nombrar pecados, así que no voy a decir nada. Pero el aguijón del apóstol Pablo pudo haber sido tu misma lucha que estás luchando hoy en día. Y Pablo le dijo 3 veces a Dios que le quitara el aguijón. 3 veces intensamente. ¿Y sabes qué le respondió Dios? Bástate con mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tu dolor te permite entender a otros. Tu dolor te permite decir, oye, te comprendo por lo que estás pasando, te comprendo y toma mi mano, vamos a salir juntos de esta porque yo sé lo que es estar en el pozo y no creer que puedo salir. El dolor te ayuda a servir a otros. En el servicio del amor solamente los soldados heridos saben servir. Y la persona que sabe que puede caer en cualquier momento no está pendiente de juzgar ni ver el pecado del otro. Entonces la pregunta que más se hacen las personas es, ¿por qué Dios no me quita este aguijón si yo le estoy diciendo que me lo quite? Le estoy pidiendo que me lo quite. Y Pablo dice una respuesta para evitar de que me volviera un agrandado, un petulante, para mantenerme humilde. Entonces, ¿qué tal si ese pecado que estás pasando, mi hermano, mi hermana, es justamente lo que Dios necesita de ti para que puedas servirlo con humildad? Ese pecado que estás deseando a Dios que te quite es lo único que te mantiene a la altura de estar donde estás. Ese pecado que piensas de que te absorbe la vida es lo que Dios necesita de ti. Si Pablo no hubiese tenido el aguijón, hubiese sido un agrandado, un petulante, un orgulloso, y hubiese predicado a Dios de una manera, digamos, desde la soberbia. Y ese aguijón fue lo que lo mantuvo humilde. Y a veces Dios permite que un pecado esté lo suficientemente enterrado en nosotros para no creernos superhumanos ni santos, sino gente ayudando a otras gentes a pesar de estar roto. Y para terminar, te voy a leer una carta del apóstol Pablo que está en Romanos 7:15. Nosotros cuando leemos la escritura a veces la leemos desde un pedestal, desde una santidad, aleluya, y a veces no nos damos cuenta de la esencia que tenía la persona que la escribía. Así que se los voy a leer, pero de alguna manera voy a declamar, o sea, voy a interpretar lo que él quiso transmitir.
para que puedan entender la lucha interna que tuvo. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder en mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero hacer lo que es correcto, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. ¿Ven? ¿Ven la diferencia de la mentira que te han contado a la iglesia todo este tiempo? No tienes idea cuánto te ama Dios. No tienes idea cuánto te extraña. No hay un solo día en que no pregunte por ti. Todos los días. Y si corres a sus pies, no te dirá te lo dije, ni te reclamará nada. No lo hizo con Pedro. Ese hombre merecía una reprimenda, no un desayuno. Pero sabes, así es este Dios. Así ama Él, terco, necio, de manera loca, así ama Él. Te bendice el Señor. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te colme de bendiciones y te haga saber de que te tiene en sus brazos, te tiene tatuado en sus palmas, en sus muñecas, y te dice: mi pequeño, mi pequeña, nunca te he dejado. Ni en el peor pecado de tu vida te he soltado nunca. Te bendigo. Nosotros nos volvemos a ver aquí el domingo que viene en esta tu cita de las buenas nuevas.